difícil y los años anteriores nos dividían en dos en las visitas y aún así, aunque nos dividíamos en dos, eh, hay una sola, hay, digamos, en cada grupo hay una persona que está contando, exponiendo y si no sos el que está al lado o a 1 metro, se dificulta escuchar. Así que sí es importante que estén en la clase de hoy porque los va a ayudar también a entender lo que los cuenten. Digamos, no va a ser de base para el relevamiento que hay que hacer el jueves que viene. Ujú. Bueno, ahí ya somos 19. Parece que lo Sí, estamos sí. convenciendo. Sí, sí, yo tenía conocimiento de que algunos estaban rindiendo otra materia, capaz que por eso no han ingresado, pero bueno, en un minutito a las 10 ya comenzamos para que la aprovechemos a la Perfecto. clase y por Sí, respeto a todos los que han entrado en horario. exacto. Bueno, como les decía la profesora Cecilia, hoy vamos a ver todo el marco teórico que a ustedes les va a servir de base para hacer la visita la próxima semana. Están muy buenas las preguntas que han estado haciendo el martes referido a indicadores, informes. ¿Por qué? Porque forman parte del trabajo grupal que tienen que desarrollar. Por ejemplo, uno de los indicadores que nos hemos quedado conversando después con el gerente de Veracruz, ellos les llama muchísimo la atención el consumo del combustible, ser eficientes en el consumo del combustible, que uno no se imagina que para una citrícola tenga la importancia que tiene. Y ellos tienen dentro de su grupo económico la provisión de combustibles y por eso mismo hacen el control sea, dentro de su grupo económico hay una empresa que les provee el combustible con un precio diferencial. Y lo mismo están haciendo los controles, como para que tengan una idea que se busca la eficiencia siempre. Bueno, ya son las 14:10. Bueno, comenzamos el desarrollo de la clase con la industria citrícola. Ahí estamos. Bueno, dentro del marco de todas las actividades que fuimos desarrollando en esta materia, Sistemas Administrativos y Control Interno 2, hoy continuamos la operatoria que se refiere a la actividad citrícola principalmente. Ya vimos la actividad primaria y ahora vemos básicamente todo lo referido a la fruta, a los cítricos. La producción mundial de frutas cítricas frescas, vamos a ver que en primer lugar se encuentra China. Esta producción está en miles de toneladas. China tiene 39.730 miles de toneladas de producción de fruta fresca. Luego se encuentra Brasil, México y Turquía, España, y vemos que Argentina ocupa el octavo lugar. Quiere decir que dentro de toda la producción, acá tenemos solamente 23 países, ocupan los primeros lugares de producción. Y esa producción, como comenzamos a estudiar el martes, básicamente está en la zona del NOA y en Tucumán. Entonces tenemos que estar orgullosos de esta producción de fruta fresca. La producción y exportación de frutas cítricas frescas, acá vemos que el 21% corresponde a la producción de limón. Y el limón también es la fruta que más se exporta, un 10,46%. Vamos entrando en el detalle estadístico para ver eh, la gran importancia que tiene la actividad citrícola, principalmente en nuestra provincia. Vemos superficie plantada de frutas cítricas. Acá tenemos discriminado en limón, naranja, mandarina, pomelo, el total. Fíjense, Tucumán tiene 47.250 hectáreas. En esta presentación es casi un 35% con respecto al total de las hectáreas que tiene nuestro país, las provincias de nuestro país que se dedican a la plantación de frutas cítricas. En el NOA, el 88% corresponde al limón, en el NEA el 12%. La naranja es al revés, NOA 18% y NEA 82%.
La mandarina en el NOA es el 5% y en el NEA es el 95%. Y el pomelo está casi parecido, un 48% contra un 52%, casi diríamos mitad y mitad. Pero vemos que NOA tiene un gran desarrollo, el 47% y el NEA el 53%. Podríamos decir que está casi dividido 50% para cada una de las regiones. Tucumán tiene un gran aporte, como decíamos, más del 35%. Vemos la localización de la producción citrícola en Argentina, el 67% en el NOA y el 33% en el NEA. Fíjense Tucumán. Tucumán tiene 1.815.000 toneladas de producción. Es la mayor cantidad en los distintos tipos de fruta. 1.815.000 de limón. La naranja corriente produce 360.000 toneladas. Mandarina Corrientes produce 192.000 toneladas. Y Salta, en el caso del pomelo, 52.000 toneladas. Lo que podemos ver es que realmente Tucumán se destaca con la producción del limón y supera enormemente las producciones de las otras frutas. El destino de la producción de frutas cítricas principalmente va a la industria. Miremos acá, el 51,8% va a la industria. Solo el 9% se exporta como fruta fresca y para consumo interno el 39,15%. Estos datos se han obtenido como fuente de Federcitrus. Cuando tengan ustedes la visita la semana próxima a la estación experimental, seguramente van a compartirnos más datos estadísticos. Bueno, ¿cuál es el destino de la exportación de citrus? Vamos a observar acá que Estados Unidos se lleva el 26% de nuestras exportaciones. Luego Rusia, España, los Países Bajos, Paraguay, Italia y el resto de de los países se llevan una exportación menor. Ahora veamos en toneladas. El limón, la exportación de limón son 220.000 toneladas. Nos fijamos que es la fruta con mayor cantidad de toneladas que se exportan. Luego le sigue la naranja con 35.000 toneladas, mandarina con casi 26.000 y el pomelo solamente con 501 toneladas. Hay una exportación total de 282.000 toneladas, siendo el limón el que mayor porcentaje se lleva. Ahora veamos la actividad citrícola en Tucumán. El 90% del limón argentino hemos visto que se produce en Tucumán. Y la industrialización está concentrada, podríamos decir, más o menos en 5 empresas locales. La citricultura en la provincia de Tucumán tiene un fuerte avance desde el punto de vista tecnológico. Escuchábamos el martes en la presentación de Veracruz que los equipos, las maquinarias, la tecnología que ellos habían importado, porque si bien esta actividad se dedica a exportar fruta fresca y sus derivados de la industria, hay una fuerte importación de tecnología para facilitar la producción. Vamos a ver que hay algunos equipos que por los sistemas de luz identifican si el limón está en condiciones y qué calidad tiene ese limón para la exportación. Por supuesto, como veíamos el martes en la presentación de Veracruz, hay una visada final que lo tiene que hacer el ojo de la persona, porque pequeños detallecitos, ¿se acuerdan? Lo observaban las mujeres que estaban al final antes de poner los limones en las cajas, ¿se acuerdan? Que eso nos habían explicado. Pero hay una parte que se lavan los limones, se les pone la cera y se van separando de acuerdo a la calidad que se utilizan tecnología. La calidad de producción, la expansión en los niveles internacionales ha comenzado, si bien hace
como nos decía el gerente, hace 50 años, desde 1980, se ha expandido a niveles mayores. Y esta expansión está ligada fuertemente con la crisis de la industria azucarera a nivel local y a nivel internacional por la crisis de España en la parte de los cítricos o producción citrícola. ¿Cuáles son las ventajas que tiene nuestra zona, nuestro Tucumán? Principalmente el clima, porque no tenemos heladas frecuentes. Los suelos son fértiles y trabajamos en contraestación. Si bien en España es otro de los países que tiene la producción citrícola, al estar en el otro, tenemos, cuando nosotros tenemos invierno, ellos tienen verano y viceversa, ¿verdad? Entonces, esto es la contraestación que nosotros aprovechamos para la producción y poder exportar cuando ellos no tienen los productos que cubriría el consumo local. ¿De qué hablamos cuando nos referimos al limón? Podemos tener el producto fruta fresca o podemos tener productos industrializados, como ser el jugo concentrado, aceites esenciales y la cáscara deshidratada. En esta primera parte vamos a ver la fruta fresca. En la cadena productiva del limón, habíamos aprendido el martes que la plantita se trabaja en un vivero. Se pone la semilla y cuando crece la plantita en sus primeros tiempos, luego vamos a la producción primaria donde se la va a colocar en el campo a esa plantita que se la hizo crecer en el vivero. Tenemos 39.000 hectáreas de superficie para la producción del limón y de los cuales obtenemos una producción de 1.300.000 toneladas. Cuando ya tenemos la planta eh, que comienza a crecer el limón y luego de transcurrido el tiempo necesario, los 5 primeros años, estamos preparándola la planta, ¿verdad? Y a partir del año quinto recién empezamos a obtener la producción durante 25 años. Entonces, una vez que hemos cosechado el limón en la etapa de industrialización, podemos mandar el limón al empaque o podemos industrializarlo. Para hacer el empaque y la conservación, principalmente hay 36 plantas habilitadas para exportación y 6 plantas para el mercado interno, porque el producto en esta etapa industrial es la fruta fresca, que se va a dirigir tanto al mercado interno como al mercado externo. Así también la parte de la industria del limón, tenemos 7 plantas industriales cuyos productos, en este caso vamos a obtener el jugo concentrado, aceites esenciales, cáscara deshidratada y otros subproductos que también pueden ser como destino el mercado interno, el mercado externo y otras cadenas de valor cuando son insumos para la industria. ¿Se acuerdan cuando nos explicaba el gerente de Veracruz que se trabaja con para el tema él no contó, no expresó el nombre de la bebida cola, pero para que no se separe el agua de el jarabe que tiene esta bebida cola, había explicado que se utilizaba este aceite derivado de los cítricos, ¿se acuerdan? Entonces ahí tenemos como insumo para otras industrias. La cadena productiva de limón, acá la vamos a ver con este grafiquito donde tenemos primero el vivero, acá se producen las plantas que luego se llevan a las fincas y en las fincas, ven, acá tenemos la plantita en el vivero que una vez que ha crecido vamos a colocarlas en las fincas donde se hace toda la etapa de fertilización, de cuidado, cuando transcurre el tiempo indicado, que ya la vamos a ver en la línea de tiempo, se lleva a cabo la cosecha. La cosecha, que es cuando se cortan los limones de la planta, tenemos dos maneras de cortar. Una manera manual y una manera con un instrumento que se llama alicate. Si yo lo corto de manera manual, corro el riesgo que se lastime la pielcita de la naranja, del limón, la cáscara, que se lastime. Entonces, cuando se lastima, pueden entrar ahí bacterias y algunos, puede ser que es más susceptible a que se descomponga con mayor rapidez o que tenga algún tipo de contaminación. Entonces, se utiliza un alicate
que se le corta al ras, queda de esta manera, no se lastima la pielcita del limón y dura más el limón y se reducen los costos, por supuesto. Entonces ya vamos a ver entonces que se lo puede cortar. Podemos ver de una manera manual o con este sistema de alicate que en definitiva vamos a tener una reducción de costos porque se evitan las plagas y las contaminaciones que normalmente ocurre cuando se lastima la piel del limón si se hace una cosecha manual. Una vez que ya tenemos el limón cosechado, tenemos dos alternativas. Podemos procesarlo en la industria o podemos prepararlo en el empaque como fruta fresca para el consumo interno o para la exportación. Entonces acá vemos que los camiones traen los limones. ¿Se acuerdan que los bins son estas cajitas que podemos ver acá? Donde comienza este proceso donde el limón se lava, la fruta se somete a una serie de etapas de industrialización de la fruta fresca. ¿Por qué? Porque tenemos que limpiarla, ¿se acuerdan el videíto que hemos visto? Se le pone una primera cera, se lo seca el limón, después tenemos que separar aquellos limones que están con una buena calidad para la exportación y aquellos que no responden a todos los requisitos de calidad. Acuérdense que tenemos los controles del SENASA. Y finalmente, cuando ya tenemos la fruta en condiciones, se colocan en los canastos y estos pallets que se pueden transportar con un sistema de logística para el consumo interno o para la exportación. Los camiones van hasta Rosario y de ahí se produce el embarque de la fruta para la exportación. Un dato de color que quiero comentarles acá en el caso de la exportación de la fruta fresca, siempre en cada una de estas etapas se guarda una cajita testigo, se dice, con la misma fruta que va a salir en el barco. ¿Para qué? Para que cuando llega la fruta a destino y llega a tener alguna peste o alguna situación compleja de contagio o no está en las condiciones de calidad adecuada, lo que se hace es buscar esta cajita que ha quedado acá como testigo para verificar qué ha ocurrido con la fruta, porque es la misma fruta que ha viajado en barco, es la fruta que tenemos nosotros acá como en la caja testigo. Eso seguramente les van a comentar cuando hagamos la visita. Bueno, me permito ir adelantándome para que ustedes tengan la curiosidad de este tipo de cajas testigos. Por otro lado, entonces, si no tenemos el destino de la fruta fresca para el mercado interno o para exportación, podemos procesar los limones y de ahí vamos a obtener el aceite o la cáscara o el jugo. Tanto estos tres típicos productos industrializados del limón se van a consumir en el mercado interno, pero también se pueden consumir en la exportación. Vemos la cadena productiva del limón. Esta primera etapa del cultivo y de la cosecha es una actividad primaria. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la actividad primaria, secundaria y terciaria que deben haber estudiado alguna vez? Las actividades primarias tienen que ver con la producción en la tierra, ¿se acuerdan? Las actividades secundarias tienen que ver con la industrialización y las actividades terciarias tienen que ver con los servicios. Entonces, la etapa de cultivo, el almácigo es la plantita chiquitita que se las prepara, ¿se acuerdan? En los viveros. Después tenemos la plantación definitiva y todos los cuidados de sanidad. Estas son las principales actividades que se van a llevar a cabo para la etapa de cultivo. Después, la etapa que sigue es la etapa de la cosecha. También explicamos que podíamos hacer una cosecha manual y con mucho cuidado hacemos el corte para que no tengamos que se infecte el limón, la fruta. Es una actividad de mano de obra intensiva, es una actividad estacional, estamos en este momento en plena eh, etapa de cosecha. Luego, hasta acá es toda actividad primaria, el cultivo y la cosecha.
Acuérdense que cuando ya lo tenemos al limón cortado, podemos llevarlo al empaque o industrializarlo. Entonces, en el empaque se lleva a cabo la actividad de higienización, y era cuando nos explicaba el gerente de Veracruz que se sometían a un lavado de los limones. Después se los enceraba, había una clasificación porque no todos se pueden exportar, los que mejor calidad y condiciones tienen son los que se exportan. Acá también la mano de obra es intensiva. En esta parte del empaque hay una automatización, pero no tan fuerte como en la industrialización. Y por supuesto es una actividad estacional, cuyo producto final del empaque es la fruta fresca que se van a consumir en el mercado interno o aquellos que realmente tienen una alta calidad, en la clasificación se va a exportar. Por ahora hemos visto que en esta etapa secundaria de industrialización, en la actividad de industrialización, vemos el empaque cuyo producto final es la fruta fresca. Si el limón no se destina al empaque, vamos a la industrialización primaria. En la industrialización primaria, luego de que se cosechan los limones, estos limones el camión los lleva a la parte de industria de las citrícolas, donde se hace una recepción e inspección de la materia prima, de los limones básicamente. Se somete a la actividad de lavado, también hay una selección y clasificación, pero a continuación se hace la extracción de los aceites esenciales, el centrifugado, el tamizado vibratorio, que algunas veces es opcional, el desaireado, pasteurización y evaporación. Finalmente, se produce el envasado, porque aquí vamos a tener el jugo concentrado o vamos a tener cáscara deshidratada. El jugo concentrado y la cáscara deshidratada son los productos de la industria, de la industrialización primaria. A continuación, tenemos una siguiente etapa de industrialización secundaria, donde tenemos el envasador de jugo, fabricante de multifrutas concentradas, elaborador de gaseosas, industria de saborizantes, podemos utilizarlo como para la cosmética, en los perfumes, en la industria de los alimentos, la fabricación de pellets para consumo de animales. Tenemos entonces en este caso como producto final de esta etapa el jugo envasado y la pectina y el aceite esencial. Acuérdense que la pectina la utilizaban con la gelatina. eh, ¿Se acuerdan que eso nos habíamos aprendido el día martes? Entonces, siendo estos los productos de esta etapa de industrialización secundaria. Bien, entonces en la actividad citrícola tenemos básicamente tres etapas. La producción primaria, que es el cultivo y la cosecha. Tenemos el empaque, donde vamos a obtener como producto la fruta fresca. Y tenemos la etapa de la industria, y en la etapa de la industria ahí vamos a obtener los jugos, la cáscara, los aceites. Vamos a ver primero la producción primaria, plantación. El limón es un cultivo perdurable. ¿Se acuerdan que hemos dicho que la plantita, la planta del limón podía tener una duración entre 25 y 30 años? Por eso es perdurable, cuya producción comienza al tercer año de implantarse, alcanzando su máxima capacidad entre el octavo y el décimo año. Se siembra un almácigo, una planta chiquita, un arbusto. Esto se lo hace luego que se va a ir desarrollando esta plantita, este arbustito, para poder sobrevivir a las inclemencias del tiempo, a suelos arenosos. Es trasplantado hacia el lugar donde se va a desarrollar dentro del surco, el surco de producción. Este almácigo se injerta de acuerdo a la variedad cítrica que se desea obtener y se le aplican los plaguicidas, herbicidas, todo lo que sea necesario para cuidarla a la plantita, al arbusto, al almácigo. Esta plantita va a empezar a crecer y luego de 5 años de crecimiento ya está en condiciones de generar la cantidad de fruto que se va a cosechar en forma manual. Entonces tenemos una primera etapa en la que va creciendo nuestra plantita los primeros 5 años. Hacia el año 10 tenemos la mejor etapa donde tenemos la mejor fruta
y en total puede tener un rendimiento entre 25 y 30 años. Por eso se dice que es un cultivo perdurable. Acá podemos ver, profesora Ceci, cuando usted, si me quiere interrumpir, usted es la que sabe más de esta parte, usted interrumpa lo que necesite, ¿no? Lo que Bueno, quieras vos agregar está perfecto. Aparte, bien. soy nueva en la explicación. No, está Bueno, perfecto. tenemos que distinguir el crecimiento de portainjerto del almácigo que ocurre más o menos entre 3 y 5 meses, es el tronco del limonero, y luego tenemos el crecimiento de la variedad elegida en el vivero. En este caso, Claro, o sea, ahí, transcurre, perdón, Ceci, sí, o sea, el almácigo, digamos, sería el tallo de la planta y lo que le injertamos es la copa, que ahí está. depende, digamos, de la variedad que queramos también, de eso también va a depender cuando veamos el marco de plantación, o sea, donde hay todo o sea, se establece como un mapa de dónde se tiene que plantar cada arbolito porque justamente en base a la variedad de la copa que le injertemos, el tamaño que tiene que haber entre planta y planta, porque al principio son chiquititos, pero imagínense al año 30, si bien se lo va podando todos los años, es importante dependiendo de la variedad que se elija, cómo se va a plantar. Y también obviamente tiene que ver el lugar donde lo vamos a plantar. No es lo mismo capaz en un pedemonte que en un lugar que sea, digamos, más llanura, que haya menos lluvia. Entonces, dependiendo de eso, se va a elegir cuál variedad se va a injertar. Y también, dependiendo de la variedad, hay algunos que se hacen árboles más pequeñitos que otros, o sea, las copas son más pequeñas, entonces entran por hectárea, entran más árboles. Todo eso, por supuesto, lo ve, digamos, estamos en la etapa primaria, o sea, en la producción primaria, en donde lo tienen que ver el ingeniero agrónomo, o sea, el productor, con sus asesores para ver cómo es la mejor forma, dado su campo, para que dé, digamos, el mayor fruto y el mayor rendimiento. Bien, gracias. La profe es experta, así que la No, escuchamos atentamente. Bueno, la etapa que sigue, tenemos que hacer el injerto de la yema. Se hace un cortecito, ¿ven? Se hace un pequeño cortecito, es como una forma de T invertida, viendo la posición de la yema. Y esto se realiza a los 7 meses. Para después hacer el injerto de la yema cierre, ¿ven? Donde se deja unos 15 días encintada, se le pone una cinta para que eso se cicatrice. ¿M? Es como que le han puesto una curita, hablando mal y pronto. Y se lo deja crecer 2 meses más cortando la copa del porta injerto. Mientras tanto, tenemos que hacer la preparación del suelo. Se hacen rastreos, el cincelado, y van creciendo los plantines. ¿Ven? Acá vemos cómo van creciendo estos plantines. Y después lo tengo que plantar al plantín del vivero, lo tengo que llevar al surco, donde se hace ya la plantación para que empiece a crecer el árbol del limón. ¿Sí? En la plantación tenemos que tener la etapa de fertilización, colocación y cuidado de estos plantines. Los plantines son los arbolitos chiquititos que después la plantita pequeñita que se la hizo crecer en el vivero y después vamos a terminar teniendo la planta de limón, el arbolito de limón que todos conocemos. Profe, ¿quieres agregar algo más? perfecto, sigamos nomás. Digamos nomás. Bueno, ¿Profe? marco de plantación, es lo que les decía recién la profesora. Se determina la distancia que tiene que haber entre las plantas y dependerá de la variedad implantada. Aproximadamente tenemos entre 4 metros entre plantas, entonces miren acá, entre una plantita y la otra tiene que haber 4 metros de distancia y 8 metros de pasillo a pasillo. Acá hay un pasillo, el que está como beige más clarito, y acá tenemos el otro pasillo. Entonces, entre planta y planta tenemos 4 metros y entre un pasillo y el otro tenemos que tener más o menos 8 metros. Entonces, este es el marco de plantación. Después tenemos la etapa de fertilización de la base. Lo que se busca es que esté limpio el suelo, bien limpito, ¿no? Para evitar algún plagas u otro tipo de que se infecte. Cuando ya está bien limpito y fertilizado el suelo,
se colocan los plantines y se les colocan unas polainas. Es como, como una capuchita, digamos, para ahí, donde se aísla de herbicidas y plagas la parte más vulnerable de la planta. También a veces esas polainas evitan, si bien en Tucumán no tenemos fuertes heladas, pero a veces las polainas evitan que les llegue mucho el frío, ¿m? Sobre todo con algunos días de mucho frío, porque nuestro clima subtropical con estación seca no tiene muchos, tiene muy poquitos días con mucho frío. ¿Profe? Bien, sí, Laura. No, le quería preguntar, ¿qué son las polainas esas? ¿Dónde? No están en la foto, ¿verdad? No, no, no estaban en la foto, espera. En la foto Pero anterior lo que hemos hecho ha sido mostrarlo a los plantines. Es como una capuchita que le ponen, como, como una como una... media, digamos, Claro, sí, para sí. protegerlo. Sí, o sea, es como que como son los plantines son pequeñitos, como que son muy vulnerables a que, y son muy tiernitos, entonces como que cualquier, digamos, plaga lo puede comer fácilmente, es como que, y tiene que estar bien protegido justamente para que pueda crecer, entonces, como dice la profe, como una media, una protección que se pone o sea, abajo, Cortarle la digamos, parte donde de... está el tallito, digamos. Claro. Mira, a A la, ver, ya voy a ponele que la buscar si tengo media... alguna foto. Es como Ahí el cono está. del rollo de cocina. O sea, para que se den una idea, Claro, como si fuera el rollo de cocina, exactamente. así Es es. una media sin la parte de los dedos. Le han cortado la parte de los dedos de la media, digamos. Claro, es como el rollito de cocina, es verdad, pero no, no tan duro, más blandito. Ana, te hago una pregunta. Sí, ¿Vos trabajás o algo en el sector? Porque recién he visto también que habías comentado de que el plantín se le da, digamos, un tutor, que eso yo está soy perfecto. vecina de Argenti Lemon, de Salcén, de Bufo, Ah, así que conozco los plantines, la rusticación. Nosotros tenemos paltas, digamos, nada que ver, pero más o menos me guío por todo. O sea, tiene cosas muy mira, parecidas. mira, sí, sí, Sí. sí, Y ellos perfecto, son qué bien amigos, bueno, así que nos llevan a conocer los viveros, cuando rustican, las plantas, el plantín antes de claro, plantarlo, todo, todo. perfecto, buenísimo. Bueno, seguimos. Entonces, hagan de cuenta, ¿vieron cuando hace frío que uno se pone, y bueno, ustedes son gente joven toda, me imagino que va a entrenar. A veces te pones cuando vas a entrenar arriba de la media y de la zapatilla, es como una media pero que no tiene pie. Bueno, esa es la polaina. En el idioma, las bailarinas, por ejemplo, las bailarinas clásicas en invierno son de usar mucha polaina porque si se ponen la media y que les toma la parte del pie también, no se pueden poner la zapatilla. Entonces, la polaina le toma la parte del tobillo mm, y les abriga un poco. Bueno, con ese ejemplo, por la referencia, esa la polaina que se usa como media, digamos, se la utiliza acá también para protegerlo al plantín. Bien, dentro de la plantación tenemos que tener presente que se hace un desmalezado, es sacar toda la maleza, lo que no va a ser, los yuyos que están haciendo, que pueden llegar a hacerle daño al plantín. Hay una etapa donde se colocan los herbicidas, hay una etapa de pulverización, fertilizaciones, desbrotado, mallas antiheladas, si bien no hay mucho frío en Tucumán, pero puede ocurrir. Y también tenemos finalmente la etapa de reconstrucción de tasas. Acá podemos ver eh, algunas imágenes donde están haciendo la pulverización con todos los elementos de protección personal. Bueno, ustedes como contadores, seguramente eh, saben que tenemos que tener la aseguradora de riesgo contratada y bueno, nuestro personal tiene que trabajar con estos elementos de protección. No solamente se cuida la planta, sino también se cuida la persona que está trabajando. Podemos distinguir, entonces miren, acá tenemos la foto del vivero, acá tenemos donde va creciendo la plantita. Los plantines que están colocados a 4 metros de distancia aproximadamente uno del otro y 8 metros entre los pasillos, y ya ha crecido y tenemos el árbol, el limón. Bien, ¿cuáles son las etapas
de esta plantación donde vamos a distinguir eh, desde que nace la plantita, el plantín, hasta que ya tenemos el producto final como bien de cambio. Fíjense, en el momento cero, nosotros tenemos la implantación del plantín. El plantín que se lo ha hecho en el vivero, que ha crecido, se lo ha crecido en el vivero. No es una cosa que se hace, pero crece en el vivero. Luego, en los primeros 5 años, es un bien de uso en formación. Ese plantín empieza a crecer y la producción de ese limón, de ese limonero, de ese plantín, es una producción que se descarta porque no tiene valor económico en el mercado. Hasta el año 5, que es el bien de uso en formación, es la etapa de cultivo, ¿sí? Porque tenemos que hacer que crezca fuerte, con fertilizantes, con los herbicidas que correspondan, para que a partir del 5.º año la fruta ya tenga un valor económico en el mercado. Entonces, este es el bien de uso en formación. A partir del año 5 hasta el año 30 tenemos el bien de uso que produce el bien de cambio. Entonces, la planta, el árbol de limón, se transforma en este bien de uso que produce cada limón como bien de cambio. Esta es básicamente la producción de citrus. Por eso, durante la producción se amortiza el valor logrado hasta el 5.º año. Y después tenemos estos 25 años que está produciendo permanentemente los limones que luego Profe, sí, sí, ¿puede volver Melina, a explicar, a repetir lo de la amortización? sí. Durante toda la producción, nosotros hemos producido, lo hemos hecho crecer estos 5 años. Durante el año, desde el quinto hasta el año 30, o sea, estos 25 años que transcurren acá, en esos 25 años vamos a amortizarla la plantita, al limón, al arbolito, ¿sí? Estos 5 primeros años vos lo hiciste crecer. Desde el año 5 hasta el año 30 vas a amortizarlo. ¿Ahora sí? Sí, profe, y desde el año 3 que ya realiza la El año producción. 3, claro, vos tenés una producción en el año 3, pero no es de valor económico, del valor económico en el mercado que te permita exportarlo, por ejemplo. A Claro, partir no de tiene 5 años jugo, es es como que no sirve la fruta claro, todavía. Entonces no podés venderla, o sea, por ahí sí la tenés que lamentablemente cosecharla o recogerla del suelo por ahí, para que pueda seguir floreciendo y demás, pero realmente no la podés vender, y capaz ¿sí? que se podrá usar para alimentar a los animales o Sí, pues se la podés vender como por alimento de animales o quizás para alguno, capaz que para industria algo, pero, o sea, realmente es poquito. casi que las regalás. Sí, 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 sí. Porque en realidad te está ocupando un lugar y además tenemos que tener cuidado con el tema de la contaminación. Así que Exacto. sí, es todo una parte que hay que ver, hacerlo eficiente Claro, y bueno, y sacarlo rápidamente porque si no te puede contaminar lo que está creciendo sanito. claro, sería Bien, entonces a partir del 5.º año la producción. la producción que se puede comercializar. Y Comercialización. a Bien. partir del momento en que empezás a comercializar, recién lo podés amortizar durante 25 años. Pero, profe, disculpe. Sí, O sea, ¿a los árboles lo están tomando como bienes de uso? ¿Algo así? claro, el arbolito es un bien de uso. El arbolito de donde saca el limón. El limón es el bien de cambio. Ah, está bien. No, era porque... ¿Entiendes? Sí, No, 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 porque parece raro, digamos. Por supuesto, imagínate que a mí me ha tocado estudiar cuando era alumna de tu edad la caña de azúcar. La caña de azúcar uno no lo ve tan claro como en el caso del limón. Vos tenés el arbolito del limón, que es el bien de uso, y los limoncitos, que son los bienes de cambio. En el caso del azúcar, de la caña de azúcar, vos tenés la planta, que es también un bien de uso. Pero después lo que se corta y que después va al ingenio para transformarse en azúcar, esa parte termina siendo después un bien de cambio. En el limón lo podemos ver más fácil, porque tenés el árbol totalmente distinto del limoncito. ¿Me entendés? El árbol es el bien de uso que se va a amortizar.
A partir del quinto año, durante 25 años. Y el limoncito es el bien de cambio, porque algunos lo vas a vender como limón y otros lo vas a industrializar como jugo, cáscara o aceite. Bien, Bien. ¿vamos bien hasta acá? ¿Y qué Sí, amortización se usa? A ver, profesora Ceci Cueso, me imagino que es Ah, ¿qué lineal. Sí, 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 exacto, es ¿es lineal, lineal? en 25 años. Ujú. Sí. Ahí está. Bueno, ¿cómo es la parte de la cosecha? La cosecha es estacional, se realiza en forma manual entre los meses de marzo y septiembre, justo cuando nosotros estamos dictando la materia. En varias citrícolas nos han contestado que podíamos ir en agosto, septiembre, que es cuando están terminando ellos la etapa de cosecha. Bueno, pero gracias a Dios hemos encontrado una que nos pueda recibir en el mes de junio. Eh, Hay un elevado requerimiento de mano de obra temporaria, claro, ellos son los cosecheros. Y como les decía hace un ratito, podemos cosechar con una tijera, que es para la fruta de exportación, o podemos cosechar a mano, o la fruta de piso, que es eh, la cosecha a mano, fruta de piso, que es la fruta para la industria. La fruta de piso es la que se cayó. Entonces, algunas de las que se cayeron, que están en buenas condiciones, la puedo llevar a la industria. Hay que tener mucho cuidado y mucha selección de la calidad. ¿Se acuerdan que el cosechero va cortando al limón, lo puede cortar a mano o con tijera, con el alicate? Miren, acá hay un dibujito, una foto del alicate, la tijera o alicate de cosecha, y acá está haciendo la cosecha a mano. Y el maletero es el bolso, la maleta o este bolso donde entraban entre 10 y 20 kilos, ¿se acuerdan? Eso vimos el día martes. Y después este cosechero lleva su maleta y deja los limones que ha cosechado en bines, que son estos canastos, hasta 400 kilos. Acá tenemos unos enlaces de unos videitos que pueden ustedes después ver para que recordemos lo que hemos podido observar de los videos en la clase del martes. La profesora Ceci también tiene algunos videitos para la parte de industria que ya les va a compartir. Bueno, ¿cómo es la cosecha tijera? Es la fruta, la cosecha tijera se la utiliza para la fruta que se va a exportar. El destino es el empaque. Y se realiza con el alicate, acá lo podemos ver cómo se corta con el alicate, y se utiliza el aro para medir el calibre. Se empieza a cosechar en marzo y se utilizan las maletas, que son los bolsos donde se recoge la fruta, para después volcarlo en los bines, que son los canastos de 400 kilos que veníamos recién. Hay otro tipo de cosecha, que es la cosecha a mano, donde la fruta, el destino va a ser la industria. Se arranca de la planta con la mano o a veces se la recoge del piso, la que se cayó al piso. Por supuesto que si se cayó al piso y está en malas condiciones, esa no nos sirve. También se empieza a cosechar en marzo y se las coloca directamente en bolsas, en cualquiera, porque se las guarda después en el camión a granel. A granel, no sé si alguna vez han visto, por la avenida Rocas, yendo a la facultad, el camión que va que vos ves que arriba está saliéndose la fruta, no está embolsada, están los limones sueltos. Bueno, eso significa que se transportan en el camión a granel. ¿Por qué? Porque la vamos a llevar después a industrializar. En cambio, la que es por exportación, tienen que ir en los bins con mayor cuidado. ¿qué eran los beans, profe? Los canastos, Ah, los los canastos, canastos. mira, ahí volvemos. Sí, Ahí sí, ya tenés lo había bins. El mostrado. canastito este que van hasta 400 kilos, Ah, bien. el canasto grande. Bien, el ciclo de la cosecha. Bueno, acá tenemos los distintos ciclos de los cultivos que varían en función de la ubicación geográfica y de los distintos climas. En el caso del limón puede tener más de una floración en el año, quiere decir que puede haber más de una vez en el año que nace la fruta, que sale la fruta, que sale la flor y después la fruta del limón. Fíjense, acá tenemos, este es el ciclo de cosecha. Entre abril y octubre se lleva a cabo la cosecha del limón. Abril y diciembre vamos a tener la cosecha de la naranja. Entre marzo y septiembre, la cosecha de la mandarina,
Y finalmente entre abril y octubre la del pomelo. A nosotros nos interesa básicamente, vamos a ver la parte del limón entre abril y octubre. ¿Cómo es el proceso del empaque? En el proceso del empaque vamos a ver la fragmentación, que en esta primera etapa tenemos una recepción de la fruta, que han venido en los canastos, ¿se acuerdan? No a granel. Se hace un pesaje. Habíamos visto que esto se lo hace teniendo presente la tara del camión, habíamos comentado el martes. Yo lo subo al camión, a las balanzas, que son unas balanzas a medida que va avanzando el camión, las balanzas toman el valor total del camión y le restan la tara, que es el peso del camión vacío, y así podemos sacar el pesaje de la fruta. Esa fruta se somete a un proceso de lavado y desinfección, donde va a haber una preselección de la fruta y desverdización es la etapa en que se le sacan los gajitos, se le sacan las hojitas, toda la parte verde que puede llegar a tener la fruta, por supuesto con el cuidado de no lastimar la pielcita del limón. Eso es desverdización. A continuación se hace un proceso de selección final, como se los ha lavado, se los lava con agua, ¿se acuerdan? Se procede al presecado, se les pone una cera, un encerado, nuevamente se hace el secado final, se arman las cajas, se colocan en los embalajes, es la caja más pequeña, que es la que va a salir la caja para luego ser exportada. Paletizado es cuando ponemos las cajas una arriba de la otra, ¿se acuerdan? Hay una base de madera, que es el pallet, y ahí vamos colocando las cajitas embaladas de limones. Y así, bueno, otra base de madera, más cajitas, otra base de madera, más cajitas. Ese es el paletizado. Después, el camión lo levanta al grupo de pallet con las cajas de limón adentro para poder transportarlo. Y finalmente se produce el despacho. Profe, Sí, hay una parte de encerrado. ¿Puede ser que había dos tipos de encerrado? había dos tipos de encerados, sí. ¿Cuáles Hay eran? había un primer encerado, son distintos tipos de materiales que se usan. Em, no me acuerdo en este momento cómo se llamaba el producto, pero le hacen un primer encerado, se lo seca y después se hace un segundo encerado. El encerado se hace para que se conserve más tiempo el limón sin echarse a perder, porque acuérdense que tiene que Claro. estar como 90 días viajando. Claro, son como capitas de protección. Por ahí el nombre más técnico le podemos preguntar cuando vayamos al empaque la semana que viene. Pero sí, es como que todo lo que se busca, digamos, en esta etapa es justamente hacer que el limón llegue a su destino de la mejor manera. Porque imagínense que es un costo gigantesco para, digamos, la empresa, para el empaque todo, digamos, al ser fruta fresca, es muy, y no viaja en avión, viaja en barco, son muchísimos días, y entonces tiene, si quien la recepciona, de pronto la mercadería está podrida, o hay dos limones podridos en la caja que pueden haber ya contagiado, es todo un tema. Entonces justamente el encerado lo que busca es que, digamos, que no se contagien entre sí los limones, son capas de protección, ¿sí? De hecho, también se hace el proceso que por ahí para cosechar el limón, que eso nos contaba el gerente de esa Veracruz, em, digamos, hay unas argollitas, cuando es para, digamos, para exportación, unas argollitas para medir el calibre y que sea el tamaño que corresponda, no puede ser ni más grande ni más pequeño. Muchas veces, si es, digamos, cuando se empieza a cosechar en marzo, el limón suele estar color verde, no tiene el color amarillo que nosotros vemos hermoso, que se embala. Entonces también depende de la fecha en la que estemos cosechando, el limón pasa por un proceso en donde
se lo convierte en amarillo, que está varios días en cámaras específicas dentro del empaque, en donde traspasa del color verde al color amarillo, porque ese es el color que se comercializa. Entonces son varios, o sea, son distintos tratamientos que se van haciendo, todo en pos de que el limón llegue de la mejor manera posible al destino, como lo requieren los consumidores, digamos, nuestros compradores sería, y a su vez con el menor riesgo de pescar, digamos, por decirlo, alguna enfermedad que los pueda echar a perder. Bien, bien. Bueno, veamos cuáles son las tareas que se hacen en el empaque. Cuando el limón como fruta fresca llega al empaque, entonces pasa por el proceso de lavado y desinfección. Y se procede a preseleccionar los limones que están casi perfectos, sin deformaciones, se dice, que no tienen enfermedades. Se los clasifica por el color, amarillo, pinto, verde claro, verde oscuro. Acuérdense que el amarillo es el que va a ser exportado. Y luego, estacionados, se los coloca en los bins o canastos, pudiendo pasar por un proceso de desverdizado. Esa palabra me cuesta. Es cuando le sacan las hojitas, todas las cositas verdes que puede llegar a tener el limoncito, las hojitas básicamente. Superado el tiempo de madurez y coloración, es como decía recién la profesora Ceci, va tomando el color amarillo que necesitamos para exportar, se selecciona la fruta de forma definitiva. Y esta fruta es volcada para que se lo ingrese en el empaque, donde se van a hacer en el packing o en el empaque una serie de tratamientos con productos químicos y los dos tipos de encerados. La fruta pasa por una máquina electrónica que la va clasificando por su color y tamaño. Después los limones se embalan en la distribución diagonal en cajas. Cada caja lleva adherida una oblea, que es el código de identificación mundial de la fruta, donde distingue la especie y el calibre, y el código de barras indicando el precio. Estas cajas se ubican, como hablábamos recién, en los pallets, son entre 63 y 72 cajas apiladas, una arriba de la otra, con estas maderas que las van separando. Eso es un pallet, los que se acondicionan a una temperatura entre 8 y 10 grados centígrados para que asegurar mayor tiempo de conservación. Todo el proceso de embalado y despacho está supervisado por SENASA, por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Por eso es difícil que nos dejen presenciar el proceso, sobre todo de empaque en esta época del año, porque ellos tienen técnicos, auditores, que están permanentemente verificando las distintas etapas del proceso. El paletizado es una técnica que está incorporada ya en el proceso, aunque no en forma generalizada. El paletizado, que es cuando ponemos una madera, las cajas de limón, otra madera y así sucesivamente hasta 72 cajas apiladas, esto va a permitir la carga y la descarga de la fruta en el transporte. Y luego viene como un tractorcito que levanta la pila, las cajas apiladas, y claro, no es lo mismo levantar una por una las cajas que tener 72 cajas dentro del mismo pallet. Esto va a ser más rápido la recogida, la carga y descarga de la fruta y sobre todo el transporte. Porque acuérdense que los días que se pueden ahorrar, el tiempo que se puede ahorrar, ya que va a haber 90 días aproximadamente que va a estar viajando en barco hasta el destino final. Bien. Bueno, le damos la palabra a la Sí, profesora Ceci. y también lo que, bueno, nos cuentan, al menos nos venían contando en las citrícolas, en las visitas pasadas que tuvimos en los años anteriores, es que al ser, como dice la profe, fruta fresca, inclusive una vez que ingresa la fruta al empaque, el mismo empaque, que puede ser de productores que ellos le compren, o si el empaque está integrado, digamos, y tiene su propia finca, digamos, y también tiene su producción primaria, ellos tienen que tratar de localizar, o sea, de ubicar la fruta que va a ingresar con el cliente, ya sea que sea el exportador o el cliente, digamos, afuera, afuera del país, que vaya, digamos, que quiera comprar la fruta, porque ellos no pueden tenerla estacionada en un depósito
esperando para salir. Puede estar esperando para salir porque esté esperando que el transporte llegue para cargarla, pero no puede estar ahí como producto terminado esperando que alguien diga, hola, yo la compro. Entonces, eso también hace al dinamismo, un poco al desafío, ¿no? Comercial de decir, che, si yo voy a comprar fruta, es porque básicamente ya la tengo que tener vendida. O si voy a ingresar fruta en todo lo que es el proceso del empaque, yo ya la tengo que tener vendida. Entonces, y ya tengo que tener todas las especificaciones, digamos, del cliente, lo que muchas veces hacen contratos con los clientes por una determinada cantidad de toneladas. Entonces ya comprometen una cierta cantidad de toneladas a un determinado cliente y luego hacia atrás voy y busco productores o busco mi propia producción para poder cumplir con esos clientes, ¿sí? Pero si yo no la tengo ubicada esa fruta, no la o sea, no puedo hacer trabajar el empaque porque, como les digo, no podemos tener parada ahí esa mercadería porque es un costo altísimo y la perdemos, digamos, se echa a perder. Lo único que sí vamos a guardar, como dice la profe, son las cajas testigos, que inclusive se las ponen en cámaras, no las de frío frío, pero siempre hay como unas cámaras más refrigeradas que tienen los empaques, y en esas cámaras más refrigeradas guardan las cajas testigos. Ya vamos a ver en un ratito que cada caja tiene su identificación, por eso las podemos guardar y podemos saber perfectamente de qué lote viene, digamos, de qué finca, cuál es el productor que hizo esa fruta, cuál es el día que se empaquetó. O sea, cada, digamos, caja tiene su propia, o sea, cada partida tiene su propia identificación. Entonces, por eso es que guardamos esas cajas testigos para ver, digamos, si hay algún inconveniente o también para tener toda la trazabilidad. La caja testigo es cuando yo armo, en el proceso en que armo todas las cajas en el empaque, que van a ser, digamos, el embalaje sería para enviarlo a mi cliente, digamos, para ya sea exportación o bueno, puede ser también para mercado interno, pero en realidad para exportación. De la fruta fresca se arman cajas que son más o menos de 20 kilos. En esas cajas, si por ejemplo yo, no sé, armo 100 cajas, bueno, voy a armar 101 cajas, 100 cajas la voy a despachar a mi cliente y voy a guardar una de esas cajas y la voy a tener de resguardo en mi cámara, ¿sí? En mi depósito, digamos, refrigerado, esperando a que pasen los 90 días en donde llegue esa mercadería y el cliente me dé el ok. Porque si el cliente me dice, llegó toda la mercadería en mal estado, yo tengo que ir a mi caja testigo o me dice, no, la mercadería presenta Está tal empestada. enfermedad. Claro, está infectada con tal enfermedad que viene de tu empaque. Entonces yo voy a la caja testigo y yo digo, a ver, si estamos hablando de enfermedad, no sé, por decirles, no sé, bueno, HPV, está cancrosa y un montón de enfermedades, tal enfermedad, voy y busco en mi caja testigo y no veo esa enfermedad, entonces yo tengo la prueba de que la mercadería está en buen estado, ¿sí? Ahora, si yo veo es cierto que está esa enfermedad presente en mi caja testigo, bueno, entonces tengo que hacerme responsable por esa mercadería que no llegó bien a destino, ¿sí? Lo que también muchas veces suelen hacer en estos casos, digamos, ya sea si el empaque exporta, porque acá puede haber pocos o muchos intervinientes, dependiendo de cuán integrada esté la empresa. Una misma empresa puede ser productora, puede ser que tenga su planta de empaque, su planta industrial y que además exporte por cuenta propia. Puede ser otras que no, que haya un exportador sea una tercera persona, el productor sea una tercera persona, el empaque puede ser que no tenga planta, digamos, un empaque, entonces lo terceriza, pero bueno, imaginándonos que estamos todos integrados, entonces en ese caso yo por lo general tengo un corresponsal en el destino o en la zona de destino, supóngale, si exportamos a Europa, bueno, tengo en Europa algún corresponsal para que controle la llegada de la mercadería, porque como les digo, hay mucho dinero en juego, ¿sí? Es muy costoso y es muy sensible al tratarse de fruta fresca, entonces
muchas veces las empresas le termina conveniendo tener a alguien que controle la llegada de la mercadería para no tener problemas con los clientes. O si hay algún problema con el cliente, poder verificar que efectivamente sea como el cliente dice y que no sea, digamos, una picardía, por así decirlo. ¿Sí? Ah, por Ahí, eso ahí queda más. Por eso dice testigo, porque la misma fruta que ya viajó 90 días y le llegó al cliente, y si el cliente me llega a decir que tiene una enfermedad, bueno, el testigo se quedó en mi empresa, la misma fruta, por supuesto, que en una de las cajas yo la tengo de resguardo para ver si la que viajó tiene una infección o una enfermedad, ¿qué pasó con la que tengo yo? Si también tiene la enfermedad, listo, tiene razón el cliente. Pero si no tiene la enfermedad, acuérdense que se van a contratar seguramente algunos tipos de seguros para que cuando se hace el traslado, además de pagar el flete, se paga un seguro. Bueno, el traslado tiene que tener todas las medidas de seguridad para que no le pase nada, no se infecte la fruta. Entonces, si ¿quién tiene la culpa de que se ha contagiado la fruta? En el transporte, es problema, es mi responsabilidad. Por eso yo guardo el testigo en mi empresa hasta que llegue la fruta a destino, porque ahí puedo definir quién es el verdadero responsable si le ha pasado algo y no ha llegado en buenas condiciones. Por eso se le dice testigo. Ahí, Melina, te ha quedado más claro? ¿Querés que... Sí, profe, em, muchas gracias. Y sí? en Buenísimo. lo que hablaba o sea que puede haber por un lado la productora, digamos, la planta productora, por otro lado el empaque, puede estar todo separado también. Claro, sí, sí. Nosotros, o sea, nosotros vamos a ir a Vicente Trapani, que Vicente Trapani tiene el empaque, tiene empaque e industria. Lo que no estoy segura, y lo podemos verificar el jueves, es si ellos también tienen viveros, porque todo arranca en el vivero. Hay empresas que tienen vivero, hacen su propia, digamos, producción de plantines, tienen sus propias fincas, implantan los plantines, hacen todos los trabajos culturales, digamos, del cultivo, cosecha, y luego ingresan su propia fruta al empaque y a la industria. Lo que pasa es que para que te sea, digamos, rentable, vos también necesitas del productor externo, digamos, del productor primario, que te ingrese fruta, ¿sí? O sea, es muy difícil que te autoabastezca al 100% de todo, entonces buscas recursos de terceros, por eso también le compran los limones a los productores. Profe, Bien, profe, Sí, ahí Trapani sé que tiene, creo que sí tiene vivero y tiene un sector finca. sí, lo que pasa es que, bueno, ahí hay dos Trapani que eran lo mismo y después se han separado, porque ya creo que están en la tercera generación, si no me equivoco. Entonces, yo estoy segura que hay uno que sí tienen vivero y finca, probablemente Vicente también tenga vivero y finca, pero bueno, ya el jueves que viene lo vamos a ver con Firmar. más detalle. Sí. Bueno, ¿querés seguirse así esta parte? Bien, sí, sí. Bien, qué buena pregunta la de Ivana, ¿qué hacen con esa fruta de caja testigo pasados los 90 días? Eso va a depender de la empresa. El año pasado, en la empresa que fuimos de visita, nos contaban que para ello es descarte, porque ya 90 días no la pueden vender, entonces básicamente la toman como descarte y digamos, se le puede ofrecer al personal para su propio consumo, pero ya no la Como pueden donación. comerciar o donación, siempre que esté en buen estado para donar, porque recordemos que lo que le pasa a muchas también las cadenas gastronómicas es que no pueden hacer donaciones por tema de bromatología y demás, entonces siempre que puedan lo hacen donaciones y también lo descartan dependiendo de cuál sea el estado de la fruta pasado ese tiempo, digamos. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Quieren hacer un mini corte como para ir al baño, buscar un cafecito, agua o quieren que sigamos? profe.
Sí, En la parte de industria ya sería cuando ya llega, digamos, los limones y pasa a la transformación de los derivados. claro, o Exacto. sea, en la industria lo que va a suceder es que lo que no ingresó al empaque, porque no cumple con la calidad, con el tamaño, con los requerimientos que debe cumplir, se va a descartar hacia la industria. O bien aquellas, digamos, aquella producción que desde el momento cero, o sea, desde su comienzo, va para la industria y que nunca fue para el empaque. Porque para ir, algo que está bueno también aclarar es que para que una fruta ingrese al empaque, esa fruta tiene que estar certificada por el SENASA, que es digamos, el sistema de control y sanidad. Entonces, si el productor agropecuario, o sea, el productor primario, tiene que tener su finca certificada para poder exportar y para que esa fruta pueda ingresar al empaque y para eso tiene que cumplir con ciertas, digamos, ciertas formalidades, tiene que tener todas las pulverizaciones, que tiene que tener, son 6 pulverizaciones al año, tiene que haber fertilizados, tiene que usar ciertos, digamos, agroquímicos en particular, bueno, tiene que cumplir con muchos requisitos, la verdad, se hacen diferentes monitoreos, es costosa digamos, el tener la certificación para exportar es costosa, entonces el productor tiene que llevar, digamos, tiene que hacer todo ese proceso para que su fruta pueda ingresar al empaque. Si no tiene esa certificación, su fruta solo va a poder ir hacia la industria, ¿sí? Entonces a la industria van a llegar camiones a granel que vienen directo de la finca o va a llegar el descarte del empaque, ¿sí? Son las dos vías, digamos, de donde va a ingresar la tolva para la industria, digamos. Bien, profe, gracias. No, por favor. Bueno, ¿qué quieren que hagamos? ¿Un mini recreito o le seguimos? Un Yo break. prefiero bueno, Bueno, no sé, de última, capaz que 5 minutos por si alguno quiere ir al baño o algo así, y volvemos. Así tampoco no terminamos tan tarde. dale, Ok. profe. Dale, profe. 5 minutitos. Perfecto.